Este va a ser un tutorial muy interesante porque vamos a explicar los pasos necesarios para renderizar un dibujo. Son estos que tenemos aquí. Hay que tener claras cuáles son las unidades en las que trabajamos, las luces que vamos a utilizar, los materiales, las cámaras y los puntos de vista, las escenas, el entorno y la resolución. Vamos a tratar de explicar todos estos elementos de una forma clara en este tutorial. Vamos ahora a explicar paso a paso y detenidamente cómo hacer un renderizado con este ejemplo que tenemos aquí. Nos damos cuenta de los elementos que tenemos, cada uno de ellos en una capa. Esto es fundamental hacerlo bien para que no tengamos luego ningún problema. Aquí tenemos todos los elementos y están bien nombrados. Banqueta asiento, banqueta patas, banqueta travesaño. Asiento, patas y travesaño. Cenicero, que sería este de aquí, cada uno lo hemos puesto en un color. El destornillador también tiene tres partes, este destornillador de aquí. Luego tenemos la lámpara, que tiene dos, la pantalla y la base, la maceta, que es esta de aquí, y la planta en sí. La mesa, que tiene las patas, el tablero y el travesaño, patas, tablero y travesaño. El muelle, que sería este de aquí. La pieza, esta pieza rara que hemos puesto aquí encima de la mesa, la silla que tiene asiento y respaldo, sería el asiento y respaldo del mismo material, y las patas. Luego tenemos el suelo y luego el taburete con el asiento y las patas, taburete con asiento y patas. Todo esto es importante tenerlo bien claro porque así de esta manera veremos que hay elementos a los que fácilmente le podemos aplicar el material, simplemente arrastrándolo. Pero otros, por ejemplo, el taburete, tendríamos que arrastrar el material a una pata, a otra, y veremos cómo lo podemos hacer todo de golpe. Por tanto, el tener bien puestos las capas es fundamental, el nombre de las capas. Otra de las cosas fundamentales a la hora de trabajar es las unidades. Siempre hemos de trabajar en unas unidades que conozcamos. En este caso, hemos de trabajar en metros o en centímetros. Trabajamos en metros. ¿Por qué en metros o en centímetros? Por el tamaño de lo que estamos haciendo. Si estuviéramos trabajando solamente con el cenicero, pues con centímetros nos valdría. Aquí, como ya es un tamaño mayor, pues podemos utilizar los metros. La otra cuestión interesante que a veces nos puede ser de utilidad es que tengamos los objetos agrupados. Aquí veis, esta banqueta está cada elemento por separado. Cada pata va por separado. Aquí, en cambio, no. Aquí los he agrupado y la maceta, tanto lo que es las hojas como lo que es la maceta, van juntos. Lo cual quiere decir que a la hora de moverlos, que a lo mejor tenemos que cambiarlos de sitio, es más fácil mover este que este de aquí. ¿Cómo se hace un grupo? Pues muy fácil. Marcamos todo, escribimos la orden grupo y cada... ¿Ves? Ahora va todo junto y cada elemento va por separado. Le podemos aplicar el material al asiento, a las patas, a los travesaños. Lo mismo haríamos con los demás. Eso ya, si no vamos a tener que moverlos, pues tampoco hace falta agruparlos. Pues tenemos una capa que es la capa morada, que es la capa de líneas auxiliares. ¿Veis? Aquí tenemos una línea auxiliar que va de extremo a extremo de la mesa, para tener una referencia a la hora de colocar los objetos encima de la mesa. Tenemos en el punto medio del suelo, tenemos esta línea vertical de una cierta altura y esta otra, y encima de ella hemos colocado una bombilla. Luego en esta esquina hemos puesto un foco que va iluminando esta parte de aquí. Dentro de la lámpara también tenemos aquí una bombilla. Por tanto, la iluminación, aquí la tenemos, esa bombilla, esta otra y el foco son los tres elementos que tenemos. Pero ahora ninguno de ellos está activo. Estamos trabajando con la iluminación ambiental. Bien, una vez que ya tenemos claro cómo es nuestro dibujo, este dibujo que tenemos aquí, ya vamos a proceder con el segundo paso. El primero era el de las unidades, el segundo los objetos por capa y el tercero el de las luces. Vamos a hacer el renderizado de esta figura que no tiene aplicado los materiales. ¿Veis? Nos ponemos en esta situación o en esta de aquí o en cualquiera de ellas. Nosotros al aplicar el render, vamos a poner aquí un render, R de render, luego explicaremos cómo buscar la solución más apropiada. Él me hace el render, pero me hace el render sin los materiales aplicados. Esto es muy interesante porque no tenemos ni luces ni materiales. Solamente tenemos la luz ambiental, que es la que nos genera estas sombras. Digo que esto es muy interesante porque ahorramos memoria. Si tenemos que renderizar con las luces encendidas y el material aplicado, gastamos mucha memoria. Bien, otra de las cosas que conviene hacer es renderizar con poca resolución. Eso de momento vamos a tratarlo aquí. Vamos a poner aquí una resolución pequeña, de 800,
Bien, es decir, que independientemente de que tengamos aquí a la vista los materiales o no, él me lo va a renderizar para tener una idea de cómo van las sombras, de cómo va la iluminación, en este caso la ambiental. Primera cuestión. Segunda cuestión, las luces. Las luces ya las tengo creadas. Voy aquí y tengo aquí las 3 luces. Luz puntual en el techo, que es la que hemos visto antes, esta de aquí. La luz puntual en la lámpara, que sería esta bombillita que tenemos aquí, y el foco. Los tenemos todos desactivados. El foco, por ejemplo, tiene un ángulo de luz de 60, el ángulo de difuminación es de 80 y la intensidad, el factor de intensidad, la cantidad de luz que desprende es de 8, pero lo tenemos desactivado. La luz puntual del techo, la marca, veis que aparece ahí, la tenemos también desactivada como todas y el factor de intensidad es de 3. Le podíamos cambiar también el color. Y luego por último tenemos la luz puntual de la lámpara, me la marca ahí, en donde también está desactivada y la intensidad le hemos puesto muy pequeñita, 0.03. Todos están apagados, por lo tanto la luz que nosotros vemos ahora es la luz que nos proporciona, como he dicho antes, la luz ambiental. Vamos a ir viendo la iluminación que produce cada uno de estos elementos. Estamos todavía sin materiales. Estos colores que tenemos aquí son los colores propios de cada capa. Vamos ahora a colocarnos en la luz de la lámpara. Vamos a activarla. Está desactivada, está apagada, la ponemos activada y esta es la iluminación. Ha desaparecido la iluminación ambiental y nos hemos quedado únicamente con la luz de la lámpara. ¿Vale? Y ahora podemos cambiar la intensidad, incluso el color. Venimos aquí, le ponemos un color azulado, magenta, el color que queramos, normalmente blanca. Vamos ahora a coger la luz del foco. La luz del foco está desactivada, vamos a activarla también. La activamos y veis, inmediatamente nos aparece aquí esa iluminación. Ahora tenemos activada la luz de la bombilla y la luz del foco. ¿Veis? El foco está mirando aquí y nosotros podíamos cambiarlo para que mirara a cualquier otro punto. Por ejemplo, aquí abajo. ¿Veis? Y ahí vemos las sombras que produce la maceta. Fijaros que ese foco tiene un haz de luz que sería este cono blanco, que tiene una abertura de 60, el ángulo aquí es 60, y tiene el haz de difuminación de sombra, que sería de 80, siempre es mayor, que sería este otro de color morado. ¿Vale? Y lo podemos dirigir a donde queramos, ahí lo tenemos. Bueno, pues vamos a ver cómo quedaría el render con estas dos luces, con la luz de la lámpara y con la luz del foco. Esto es lo que tenemos que ir mirando, ver qué resultados vamos obteniendo sin ni siquiera tener aplicados los materiales, para no gastar mucha memoria. Le damos al render y ese sería el resultado. Bueno, pues a lo mejor ya nos interesa para una vista tener la maceta iluminada, un poquito la banqueta y tener esta parte de la mesa iluminada. Bueno, pues ya nos sirve, es decir, la intensidad que hemos puesto a la luz del foco y a la luz de la lámpara nos puede servir. Si esta vista, que yo ahora la puedo mover a izquierdas, a derechas, arriba, abajo, puedo hacer con ella lo que quiera. Incluso puedo venir aquí a ver, en cámara, coger, ajustar distancia con esa lupa, pincho, subo para arriba y me acerco, o voy para abajo y me alejo, ¿vale? Supongamos que así me gusta. Y también en cámara puedo venir aquí y decir pivotar. Pivotar sería irme hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo para verlo mejor. Con estos dos elementos yo puedo buscar la vista que más me guste. También puedo utilizar este orbital, ¿veis? Y también podía utilizar este otro. Este otro me permite moverme solamente en horizontal, solamente en vertical o por fuera, que lo giro en un sentido o en otro. Bueno, cada uno que utilice el que quiera. Supongamos que esta vista que tenemos aquí y esta iluminación ya me gustan, ¿vale? Bueno, pues esto lo vamos a guardar. Si la luz, los materiales que todavía no están aplicados y el punto de vista ya me gustan, entonces vengo aquí, administración de vistas, y voy a guardar una vista nueva. Le voy a llamar vista 1. La vista 1, acepto, ya la tengo aquí. Voy a decirle que esté en perspectiva, siempre tenemos que estar en perspectiva para evitar problemas, aplicar y aceptar. Ya la tengo guardada. De tal manera que si ahora esto pues lo muevo, lo giro, si vengo aquí, tendré la vista 1 y recupero esa vista que tenía antes. Bueno, esta ya la tengo preparada. Solamente me faltará luego aplicar los materiales.
Bien, una vez que tengo hecho esto, vamos a cambiar la iluminación. La iluminación ahora voy a dejar el foco apagado, desactivado, dejo la luz de la lámpara encendida y voy a abrir la luz puntual del techo. La tengo desactivada y con una intensidad de 3 la activo. Y esto es lo que verían. ¿Veis? Ha cambiado las sombras, ha cambiado todo un poquito. Tenemos la iluminación de la lámpara y la iluminación de la luz que tenemos por allá arriba en el techo. Vamos a imaginar que nos gusta esta iluminación. Bueno, pues ahora vamos a buscar la perspectiva que me puede interesar. Pues imaginaros que es esta. La voy moviendo para aquí, para arriba. Y incluso, pues como hemos dicho antes, podemos venir a cámara para acercarme, alejarme. Vamos a ponernos por ahí y en cámara también puedo pivotar para tenerlo esto más hacia arriba, más a izquierda, derecha. Vamos a tratar de centrarlo para que se vea todo. Aunque la planta no se vea entera, me da igual. Y por último, otro de los elementos que podemos utilizar sería el orbital para verlo de una manera o de otra. Y también el desplazamiento de la mano para llevarlo más a la derecha o más a la izquierda. Bueno, supongamos que todo esto ya nos gusta, la iluminación y la posición. Entonces vamos a crear otra vista. Aunque no tenemos, repito, todavía los materiales aplicados. Esta será la vista 2. Acepto, me pongo en perspectiva, ¿veis? La tengo activada, pues perfecto, aplicar y aceptar. Vamos ahora al siguiente apartado, que es el de la aplicación de materiales. Si yo estoy en visualizar, pues aquí tengo los materiales, el explorador de materiales, y con los iconos clásicos lo tengo aquí. Cualquiera de los dos, al darle, me aparece esto. Aquí arriba en el explorador de materiales debo estar mostrando todos. Aquí ya tengo algunos subidos y aquí debajo tengo la biblioteca. La biblioteca, pues voy a ver cómo se sube un material que tenemos aquí, cómo se sube arriba. Por ejemplo, biblioteca, estoy en tejido, voy a coger este de venda y lo subo aquí arriba. Si me fijo, los pone por orden alfabético, pues ya lo tengo. ¿Cómo aplico este material, que es un material, un tejido, como si fuera una alfombra? ¿Cómo lo aplico al suelo? Pues simplemente arrastrando. Ya lo tengo aplicado. Le doy aquí 2 veces y miro a ver si me gusta el tamaño que tiene. Si no, pues lo puedo aumentar. Normalmente, si estoy trabajando en metros, como en este caso, una buena cantidad sería esta, ¿veis? Y ahí veo ya un poco cómo es el material. Bien, en el caso de elementos que sean fáciles de arrastrar, como por ejemplo puede ser esta pieza, puede ser el muelle, puede ser el cenicero o la lámpara, que solamente tiene 2 elementos. Vamos a coger ahora la pieza y vamos a coger un material metálico, en este caso anodizado azul. Este de aquí, simplemente lo subo, no hace falta que lo subiera, lo podía dedicar directamente y lo pongo en la pieza, ¿veis? Y ya lo tenemos. Vamos ahora con el muelle. El muelle vamos a coger en metal un cobre pulido. Bajamos para abajo. Todo esto ya los he buscado antes, ya me los he preparado para que saliera bien. Lo puedo subir arriba o directamente aplicarlo aquí al muelle. Vamos ahora con el cenicero. El cenicero vamos a coger un material de cerámica, me voy a la biblioteca, cojo cerámica y dentro de la cerámica voy a coger el azul Costa. Este de aquí, aquí. Vamos ahora con la lámpara. La lámpara, la base, voy a coger un metal de bronce pulido bruñido. Este de aquí, para la parte de abajo de la lámpara. Ya lo tengo aplicado. Voy ahora a irme a la parte de la pantalla, voy a coger revestimiento de muro, que son papeles pintados, y de ahí voy a coger las rayas verticales multicolor. Estas de aquí. Y lo llevo directamente ahí. Vale, en este caso, fijaros, vamos a acercarnos para verlo mejor, que no me queda a lo mejor muy bien puesta las rayas. Bueno, pues lo que podía hacer es venirme aquí, a donde tengo el mapeado, coger el esférico, pinchar aquí, y ahora ya me queda mejor, ¿vale? Ya me quedan las rayas verticales. Bueno, pues hemos aplicado el material a todos estos elementos que son muy simples. Vamos ahora con el destornillador, que tiene 3 partes, pero son 3 partes bien diferenciadas. Lo que es el mango, lo que es esta piececita de aquí y lo que es esta otra de aquí. En este caso no voy a aplicar materiales al
al destornillador, voy a dejar estos porque ya me gustan. Vamos a aplicar el material a la mesa. La mesa, las patas las vamos a poner de madera lacada. Vamos aquí, madera, vale. Esto las patas, una. Ahora si hiciera falta les cambiaríamos la escala, pero en principio no hace falta. Ya lo tenemos. Y ahora el tablero. Tablero vamos a ponerlo de abedul sólido. Ahí lo tenemos. Si esto nos gusta así, pues ya está. Hemos puesto 1, 2, 3 elementos, estos 3 iguales. Pero este de aquí a lo mejor no nos gusta mucho. Entonces vamos a cambiarlo por un cristal. Vamos a poner la mesa con un cristal ahumado de bronce. Venimos aquí, cristal ahumado de bronce, y lo llevamos aquí directamente. ¿Veis? El cristal. Hasta ahora todo esto lo hemos podido hacer fácil porque la mesa tiene solamente 4 elementos, pero ahora llegamos a estas patas de aquí. En lugar de hacerlo subiendo el material y arrastrando, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a subir el material y no lo vamos a arrastrar, sino que vamos a ponerlo mediante el enlace por capas. Vamos a poner el material del taburete. Cogemos pintura metalizada y el material que vamos a coger va a ser el satinado negro. Lo subimos arriba, ya lo tenemos ahí. Para el asiento vamos a coger el brillante siena. Brillante siena, que es este. Ahora limpiamos todos los materiales que no hemos utilizado. Los hemos subido para probar y no los hemos utilizado. Por ejemplo, el que hemos puesto en la mesa al principio, lo hemos quitado, lo hemos sustituido por el cristal. Una vez que ya tenemos subidos arriba todos los materiales que hemos usado y los que vamos a utilizar ahora, algunos ya los hemos puesto, como estos de los elementos encima de la mesa, otros hemos dejado los materiales que tenían el color de la capa, por ejemplo, las hojas y el destornillador, vamos con los otros materiales, los otros elementos que tienen estas partes repetidas, para no tener que arrastrar cada vez. Lo hacemos de esta manera. Venimos aquí a materiales, decimos enlazar por capa y nos aparece esto. Vamos a poner esto en orden alfabético, pulsamos aquí, estas son las capas y aquí tenemos todos los materiales que hemos usado, algunos y otros que tenemos que utilizar. Vamos a empezar por la banqueta. La banqueta, el asiento era de madera de cerezo sólido. Pues buscamos aquí cerezo sólido y vamos, arrastramos, soltamos. Ahí veis, la banqueta, asiento, cerezo sólido. También es de cerezo sólido el travesaño de la banqueta, por tanto lo ponemos ahí. Y las patas de la banqueta son de cerezo natural. Buscamos cerezo natural y arrastramos. Ya tenemos aplicados los materiales, aunque aquí no los veamos. A continuación el cenicero, ya lo tenemos, el destornillador hemos dejado los que tenía en las capas, la lámpara ya lo hemos aplicado, la maceta. La maceta era de cerámica azul marino, pues buscamos el azul marino, este de aquí, y lo llevamos aquí a la maceta. La maceta planta la dejamos con el color verde de la capa y vamos ahora a la mesa, ya la hemos puesto los materiales. La pieza y el muelle también. Vamos ahora con la silla. Tiene el respaldo, era de este metal anodizado. La parte de las patas era de acero pulido. Buscamos aquí acero pulido y lo llevamos a las patas. El suelo ya lo hemos aplicado y el taburete. El taburete tenía las patas de pintura metálica satinada negra. Aquí lo tenemos, taburete, las patas, y el asiento lo tenía brillante siena. Pues buscamos aquí brillante siena y lo ponemos aquí. Fijaros, todos estos que hay aquí, estos materiales globales que ya lo hemos aplicado nosotros, se van a aplicar directamente cuando digamos aceptar. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría por hacer? Pues ahora sí, tenemos que volver a crear las vistas. En las posiciones que nos interesen, el punto de vista que nos interese. Volvemos aquí y decimos vista 1. Ahora ya tenemos los materiales. La vista 1 tenía las luces. Vamos a buscarlas para hacerlo desde el principio. La vista 1 tenía el foco y la luz de la lámpara. Damos aquí, activamos la luz de la lámpara y ahora activamos el foco. La posición era esta
y la iluminación es esa otra que hemos puesto. Y los elementos ya tienen todos materiales. Bueno, entonces venimos a administrar vistas, borramos la que había porque no tenía aplicado los materiales y construimos una nueva. Decimos vista 1, igual que antes. Vista 1, la aplicamos, esta estará en perspectiva, siempre está en perspectiva, y aceptamos. Vamos ahora con la vista 2. La vista 2 era esta, en donde los materiales los seguimos teniendo aplicados, lógicamente. Teníamos el foco, lo tenemos que apagar ahora. Tenemos la luz de la lámpara que está activada, efectivamente, y la luz del techo que la tenemos que activar. Ahí está, activada. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenemos esas luces, vamos a guardarlo. Guardamos los materiales, las luces y la posición. Decimos administrador de vistas. La vista 2 la borramos porque todavía no teníamos puesto los materiales, pero ahora sí que los tenemos. Y creamos de nuevo la vista 2. Vale. Aplicamos y aceptamos. De tal manera que, si yo ahora esto lo muevo, vengo aquí y digo vista 1. Tendré la iluminación pertinente y la posición. Y si le digo vista 2, tendré la iluminación pertinente y la posición que yo quiera. Vamos a hacer otra vista más. ¿Qué modificación vamos a hacer ahora? Pues mirad, vamos a apagar la capa de la pieza y del destornillador. La pieza la apagamos y el destornillador, sus 3 capas también los apagamos, desaparecen de ahí. Y vamos a coger aquí el entorno. Entorno de renderización. Es esto. Vamos a activarlo. Recordaros que con exposición le podemos dar mayor, menor o mayor iluminación. Vamos a suponer que esta iluminación ya nos gusta, con 8,3. Normalmente la iluminación, la exposición está entre 8 y 11. Pero vamos a ponerle un fondo. Buscamos el fondo, imagen. Examinamos y buscamos la imagen que nos pueda interesar. Vamos a coger esta fotografía. Es una habitación vacía con un sofá. Eso es una foto. La cogemos aquí. En este caso lo mejor es coger de las 3 opciones que hay, centrar, estira y mosaico, la de centrar. Coger la opción escala, mantener la relación anchura-altura y mover esto para que me aparezca la foto entera. ¿Veis? Así. Ahí. Aceptar y aceptar. Y ahora me aparecerá aquí esa fotografía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es colocar estos elementos de tal manera que encajen en la fotografía. Más o menos tal como están ahí ya encajan. Si estuvieran así no encajarían, pero más o menos así ya encajan. El único problema que vamos a tener es que la alfombra tendría que estar paralela, este lado de la alfombra, a esta línea de aquí, porque esto está en perspectiva cónica de un punto de fuga y este también. Bueno, pues lo más fácil que podemos hacer es apagar la capa del suelo, la capa de la alfombra, la sacamos y ya está, ya no tenemos ese problema. No obstante, para intentar mejorar esto que hemos hecho, de eliminar la alfombra, vamos a una capa que hemos llamado alfombra. Con polilínea voy a hacer unas líneas que vayan recorriendo la parte de abajo de la línea que fuga hacia aquí. Esta sería paralela a la línea que tenemos en el suelo más adelante, que viniera por aquí, y ahora la cerramos. Bien, convertimos esto en región. Lo único que tendríamos que hacer ahora, en todo caso, es ponerle el material. Pues vamos a ponerle el material. Tenemos ahí puesto ya nuestro suelo en forma de alfombra. Si quisiéramos poner las sombras para ver cómo se vería, esas serían las sombras que nosotros tendríamos ahora. Bueno, estas sombras ya hemos dicho muchas veces que, aunque las veamos aquí, que esto digamos que es el borrador, en el render estén puestas o no, nos van a salir. Por tanto, mejor trabajar sin sombras para que no gastemos tanta memoria. Con respecto a la alfombra, otra posibilidad que tenemos es de reducirla de tamaño para que sea más parecida a lo que teníamos antes. Entonces, simplemente con escala marcamos esa alfombra que hemos hecho nueva, buscamos un punto, el punto medio, por ejemplo, y la reducimos un 0,8, por ejemplo.
¿Veis? Estas líneas siguen siendo más o menos paralelas a las líneas del suelo y ya tenemos ahí una buena solución. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos? Una iluminación en la lámpara, una iluminación en el techo y una iluminación de este foco que tenemos aquí. Luego tenemos todos estos elementos y los hemos encajado en la vista número 3, que es la que estamos ahora, los hemos encajado en la fotografía y en esta fotografía tenemos las 3 luces encendidas. Si venimos a la vista número 1, vamos a ver qué es lo que tenemos. Cambiamos. Aquí teníamos la luz del foco y la luz de la lámpara y en la vista número 2 tenemos la luz del techo y la luz de la lámpara. Bien, en todas ellas hemos aplicado los materiales, hemos vuelto a rehacer el administrador de vistas y si nos fijamos, la vista 1, esto es interesante, tenemos la perspectiva activada, en la vista 2 también tenemos la perspectiva activada, pero en la vista 3 no tenemos activada la perspectiva. ¿Por qué? Porque no nos interesa trabajar en perspectiva. Como en la vista 3 tenemos el punto de fuga situado más o menos por aquí, si no nos ponemos en proyección paralela, que es en la que estamos ahora, es decir, sin perspectiva, no lo veríamos bien. Dicho todo esto, ya estamos en condiciones de renderizar. Vamos a empezar a renderizar la primera de las vistas. Vamos a la vista número 1, venimos aquí. Nos aparece esto y vamos a renderizar. Aquí tenemos que elegir el tamaño de la renderización, lo que se llama resolución. ¿La resolución qué es? Pues la resolución es el número de píxeles horizontales, en este caso pues 1280 por 1024, que serían los verticales. Según esa resolución veremos más grande o más pequeña en nuestra pantalla la imagen. Fijaros, vamos a coger la más pequeña que se nos ofrece, que es esta de 800 por 600. Le damos y renderizamos. Damos aquí y ahora nos va a renderizar. Toda esta es la pantalla de la que disponemos y posiblemente nos gustaría que se viera la imagen completa en ella, pero no. Como veis, la imagen solamente ocupa esta parte de la pantalla. Nos hemos de fijar siempre si el zoom está al 100%. El zoom efectivamente está al 100% y la imagen la veremos bien, pero a este tamaño. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar de todas estas resoluciones que tenemos aquí, la que nos interese para que nos quepa la pantalla. La pantalla de mi monitor es de 1920 por 1080, por tanto esa sería una resolución buena para trabajar, la misma que tiene la pantalla. ¿Dónde se mira eso? Pues venimos aquí, venimos a configuración y en configuración tenemos en pantalla la resolución recomendada, 1920 por 1080. Si tenemos esa ya nos va bien. Además hemos de tener en cuenta que si dividimos 1920 entre 1080 nos da 1,77. Según lo que explicamos en los tutoriales anteriores, cualquiera de estas resoluciones en donde el cociente entre el ancho y el alto sea 1,77 nos serviría. Pero si queremos que ocupe la pantalla completa, pues vamos a utilizar el de la resolución de mi ordenador, de mi monitor, que sería esta. ¿Veis? Ahora estamos renderizando. Sí que tiene la forma de mi pantalla, la proporción la guarda de 1,77, pero no la llena. ¿Por qué no la llena? Bueno, pues porque hemos de darle aquí al 100% para que la llene. Ahora sí, ¿veis? La llena perfectamente. Aquí nos va marcando el tanto por ciento de renderización, ya ha llegado al 100% y aquí el tiempo que ha tardado, 1 minuto 38 segundos. Una vez que ha acabado de renderizar, venimos aquí y guardamos la imagen. La podemos guardar en formato PNG, que el fondo este negro de aquí sería transparente, o formato JPG. Vamos a guardarla en formato JPG. Le decimos guardar y aquí le ponemos la calidad máxima, la calidad óptima. Aceptado, ya está guardado. Vamos ahora a cambiar de vista, nos vamos a la vista número 2, nos cambia de posición, nos cambia la iluminación. Y lo que pasa es que ahora en vez de coger y hacerla directamente aquí, vamos a hacerlo de otra manera para que veáis más variables que podemos manejar. Le damos aquí y en vez de
coger 1920 por 1080, venimos a más parámetros y cogemos 1920 por 1080. Aquí los tenemos, lo cogemos ese de ahí o el que queramos. Aquí podríamos poner el que nosotros quisiéramos. En el caso de mi monitor ha de ser un cociente entre 1920 y 1080 o las cantidades que pongamos que sea 1,77. Y aquí tenemos esto que es muy interesante, las unidades. Esto es en píxeles, que es lo que yo he elegido, pero puedo verlo también en centímetros. Si yo esto lo imprimiera tendría un tamaño de 32,5 por 18,2 centímetros. También lo puedo ver, si quiero, en pulgadas. Bien, nosotros trabajaremos con píxeles. Y aquí tenemos la resolución que por defecto los píxeles por pulgada serían de 150. Esto es lo habitual, pero si queremos una mayor resolución, aquí en vez de 150 podemos poner 300. Si aquí ponemos 300, trabajará con muchísima más resolución, también tardará más. Vamos a dejarlo en 150. También podríamos ponerlo en píxeles por centímetro, que serían 381. Bueno, en definitiva, tenemos una resolución, vamos a ponerlo aquí en píxeles, de 1920 por 1080, la misma que tenemos arriba. Tenemos la resolución de 150 y vamos a hacer el renderizado a tamaño. Nos va a costar lo mismo que antes, es decir, 1 minuto 38. Lo estamos viendo aquí al 50%, si le damos al más, a la lupa, nos lo aumenta al 100%, que es el tamaño que nosotros andamos buscando. Le ponemos la calidad óptima y ya nos lo ha guardado. Si quisiéramos, dentro de esta resolución que tenemos aquí de 1920 por 1080, que la calidad de la imagen fuera todavía superior, aquí donde pone valor predefinido actual, podemos trabajar con bajo, con medio, que es con el que hemos trabajado, que está muy bien, o con alto. Aquí veríamos muchísima más calidad. Al mismo tamaño, aquí con pausa para café, que es durante 10 minutos, tardaría 10 minutos la renderización aproximadamente, se vería todavía mucho más definido nuestro dibujo. Aquí estos serían 60 minutos y aquí serían 12 horas, pues calcular. Dependiendo de la calidad en la que yo quiera ver la imagen en la pantalla, pues utilizaré uno u otro. Todo esto nosotros lo podemos ir cambiando. Yo recomiendo hacerlo, salvo que sea una cosa que tengamos una pantalla muy grande, pues hacerlo a un tamaño medio. Y vamos con la vista número 3. La vista número 3 tiene fondo, entonces a la hora de renderizar, de estas tres opciones que tenemos aquí, ventana, ventana gráfica y región, en lugar de ventana, que es la que hemos utilizado anteriormente, vamos a utilizar ventana gráfica. La ventana gráfica lo que ya no me permite es elegir aquí la resolución, pero sí que me permite elegir esa resolución aquí. Aquí tenemos bajo, medio o alto, vamos a coger la de alto y le damos a renderizar. Nos está renderizando, pero renderiza sobre la propia pantalla. Como veis, ya no aparece aquella pantalla de antes en la que podíamos aumentar el zoom, sino que sobre la misma pantalla que tenemos nuestro dibujo está renderizando. Va a tardar un rato. Aquí nos está diciendo que si quisiéramos interrumpir la renderización para hacer pruebas, mejoras o lo que sea, que podíamos apretar X. Le dejamos y cuando esto de aquí desaparezca es que ha renderizado al 100%. Además, fijaros que estas partes de aquí han dejado de tener color y se han puesto de color gris. Cuando se pongan de color es que ha acabado la renderización, que tardará un poquillo. Y por último, podemos ver el estado del renderizado aquí, aunque no aparece el tanto por ciento. Esta renderización será más lenta porque hemos puesto una mayor resolución. Bien, ya ha acabado, ¿veis? Ya ha desaparecido lo del escape y han vuelto los colores a los iconos. ¿Cómo se graba esta vista que tenemos aquí? Pues tenemos que venir aquí a herramientas, visualizar imagen y guardar. Lo mismo, tenemos que buscar si queremos PNG o JPG, decimos JPG y vamos a guardarlo. Le ponemos también la calidad máxima, la óptima y aceptamos. Ya está. Bueno, ahora veremos en los resultados, los tres resultados que hemos obtenido. Decir una cosa, nosotros ahora aquí tenemos la foto renderizada, por lo tanto aquí no podríamos dibujar. Para poder dibujar, acordaros que hay que escribir redibujar. Una vez que hemos escrito redibujar, ahora ya estamos en condiciones de dibujar aquí encima.
Ahora, con la ayuda de este programa de Photoshop, vamos a ver el resultado que hemos obtenido. Aquí tenemos la vista 1, que está ahora mismo al 66,7 de zoom, la vista número 2 también está al 66,7 de zoom y la vista 3 también está al 66,7% de zoom. Si aumentamos el zoom, vamos aquí, ahora ya estamos al 100% y fijaros qué bien se ve esta imagen. Una imagen que podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo y hacia izquierda o hacia derecha, pero que se ve muy bien al 100%. Si nosotros le damos el zoom aquí, pues lo soporta bastante bien. No aparece la imagen pixelada y nos hemos ido al 200%. Cogemos la segunda, esta de aquí, y también si aumentamos el zoom al 100%, fijaros que se ve muy bien con otro tipo de iluminación y otra posición. Y la última, esta de aquí, aumentamos el zoom al 100% y esto es lo que veríamos, porque es lo que teníamos en la pantalla y se ve bastante bien. Si lo aumentamos al 200, pues también lo soporta bastante bien. Todo esto que hemos ido explicando hasta ahora era para ver qué resolución teníamos que utilizar si queríamos ver nuestro renderizado en la pantalla. Y hemos elegido la de 1920 por 1080 porque es el tamaño de mi pantalla. Si ahora lo que vamos a hacer es buscar una resolución para imprimir, tenemos que venir a cualquiera de estas 4 que tenemos aquí abajo, en donde la resolución de impresiones está a 300 puntos por pulgada. En este caso, haremos una renderización de un tamaño muy grande, aquí todavía más grande, aquí sería de DIN A4 y aquí de DIN A3. Por tanto, si vamos a imprimir una impresora de chorro de tinta, normalmente son de DIN A4, elegiríamos esta resolución. Pero a la hora de imprimir, podemos imprimir también en un plotter o para hacer carteles grandes en la calle. Para elegir qué resolución debemos emplear, vamos a utilizar esa tabla que ya hemos visto en tutoriales anteriores que nos indica la cantidad de DPIs que tenemos que utilizar en función de la distancia a la que vayamos a ver un cartel. Si nosotros nos ponemos muy cerca de un cartel, veremos que está pixelado, se ven los puntos muy gordos. Pero los carteles no son para verlos a 20 centímetros, como veríamos a lo mejor una renderización en DIN A4. Los carteles son para verlos a 10, 14, 20 metros. Entonces, según esta tabla, tendríamos que utilizar algunas de esas resoluciones. Para que se entienda bien, si nosotros quisiéramos hacer un cartel para verlo a unos 10 metros de distancia, según esta tabla tendríamos que utilizar 8 puntos por pulgada, 8 dpi. ¿Eso cómo se hace? Pues venimos aquí, elegimos parámetros de salida y buscamos aquí el tamaño en píxeles que quisiéramos hacer. Por ejemplo, vamos a coger este. 7500 por 4411. A esta cantidad, en lugar de 300 dpi, le tenemos que poner lo que hemos dicho, 8 dpi. Ya lo tenemos en 8. Y ahora, ¿qué tamaño tendría esto en centímetros? Pues este sería el tamaño que tendría cuando lo imprimiéramos en centímetros. ¿Veis? Estos serían los píxeles, pero con esta poquísima resolución, el 8 que hemos puesto aquí, y el tamaño en centímetros sería este. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ponemos una resolución tan baja? Pues muy sencillo, por lo que decíamos antes, porque si nosotros estamos viendo un cartel a 10 metros de distancia, no apreciaremos que la resolución es tan baja. Si nos ponemos pegados al cartel, evidentemente veremos los puntitos, veremos el pixelado del cartel.